Michael Jackson no fue una estrella, fue una víctima. Desde los 6 años fue obligado a actuar, cantar, bailar y obedecer, mientras su padre lo golpeaba si se equivocaba. Fue llamado feo por quien debía protegerlo. Fue adorado por millones, pero abandonado por todos. La mayoría lo recuerda por su música, por su voz, por el moonwalk. Pero lo que pocos saben es que detrás de ese brillo había un hombre que odiaba su propio rostro, que lloraba al mirarse al espejo, que dormía con niños para no sentirse solo. Michael Jackson no murió por una sobredosis, murió por una vida entera de dolor, traición y vacío. Esta es su historia y después de escucharla, no vas a volver a verlo igual. Hoy vamos a hablar del hombre detrás del mito. No del ídolo, no del artista, no del ícono, sino del ser humano que fue moldeado, exprimido, desfigurado emocionalmente y lanzado al vacío por una industria que solo lo quería mientras generaba millones. Michael Jackson vivió una vida que muchos envidiarían. Mansiones, fama mundial, millones de fans, récords inalcanzables. Pero esa vida era una jaula dorada, una donde desde niño se le enseñó que su valor no estaba en lo que era, sino en lo que podía ser para entretener. Un niño prodigio que jamás jugó, un adolescente estrella que jamás descansó, un adulto aclamado que jamás confió en nadie. Su historia no es solo triste, es brutal. Es la historia de cómo la fama puede destruirte desde adentro, sin que nadie lo note, o peor aún, sin que a nadie le importe. Vamos a ir paso a paso, desde sus primeros años, pasando por su explosión artística, los escándalos, las cirugías, los juicios y su muerte. Pero también vamos a entender por qué hizo lo que hizo, cómo sentía, qué lo rompió y por qué, a pesar de todo, millones aún lo aman. Prepárate, esto no es solo una biografía, es una advertencia. El niño que cantaba y lloraba. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Su casa era chica, la familia era grande y el ambiente duro. Su padre, Joseph Jackson, era un hombre frustrado que había soñado con ser músico, pero fracasó. Así que puso sus sueños sobre sus hijos. Desde pequeño, Michael mostró un talento especial para el canto y el baile. Joseph lo notó enseguida y decidió formar con sus hijos una banda, The Jackson 5. Pero esto no era un juego de niños, era una fábrica de talento. Michael empezó a cantar en bares, auditorios, clubes, cuando apenas tenía 6 años. Y lo hacía bien, pero detrás del escenario había dolor. Joe no toleraba errores. Se sentaba frente a ellos con un cinturón en la mano. Si uno se equivocaba, lo golpeaba. A veces gritaba, otras veces insultaba. Michael confesó más tarde que muchas veces lloraba antes de ensayar. No por cansancio, por miedo. En una entrevista le preguntaron si su padre solo usaba el cinturón. Michael, al borde del llanto, respondió: ¿Cómo puedes preguntarme eso? Usaba lo que tuviera a mano, cuerdas de metal, cables, lo que fuera. Este abuso no fue algo puntual, fue constante. Tan constante que moldeó a Michael desde adentro. Lo convirtió en un perfeccionista obsesivo, en alguien que se exigía siempre más, pero también en alguien que no se sentía suficiente. Su madre, Catherine, era el refugio, dulce, religiosa, protectora, pero nunca pudo frenar los abusos de Joe. Mientras sus compañeros jugaban en el parque, Michael viajaba de ciudad en ciudad, cantando en escenarios frente a adultos, vestido como un adulto, actuando como un adulto. Michael perdió la infancia y ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Él mismo lo diría décadas después: mi infancia me fue robada. No hubo juegos, solo dolor. Luché, trabajé y sufrí a cambio de éxito. La máquina de éxitos. Michael Jackson no fue una promesa, fue una explosión. Cuando los Jackson 5 firmaron contrato con Motown en 1968, todo cambió. Michael tenía apenas 10 años cuando su voz empezó a escucharse por todo Estados Unidos. En 1969 lanzaron I Want You Back y fue un éxito inmediato. Michael se volvió el centro del grupo. Tenía carisma, presencia, una voz única y una mirada que conectaba con todos. Desde ahí fue un no parar. Giras, discos, entrevistas, shows en vivo. A los 20 años, Michael ya había grabado más de 18 álbumes, 14 con sus hermanos y 4 como solista. Una locura, pero lo más grave no era la cantidad, sino el precio. Mientras sus hermanos podían tener ratos libres, Michael tenía la presión de ser el líder. El foco siempre estaba sobre él. Cada presentación tenía que ser perfecta.
Cada error, un motivo más para sentirse insuficiente. Michael no vivía, funcionaba, ensayaba, grababa, actuaba, viajaba. Y aunque en cámara parecía feliz, por dentro el vacío era inmenso, porque el éxito le dio fama, pero no libertad. Y lo peor es que todos a su alrededor lo trataban como un producto, desde su padre hasta los ejecutivos. Michael generaba millones, era un fenómeno, pero nadie se preguntaba cómo estaba, ni si dormía, ni si lloraba. Durante una entrevista años después, Michael declaró: "Cuando era niño, me ponía a llorar solo en mi habitación. Quería jugar, tener amigos, ir a la escuela, pero no podía. Siempre había trabajo. Nadie me preguntó si quería cantar. Lo tenía que hacer". Ese trauma infantil marcó su forma de ver la vida. Nunca confió del todo en nadie. Nunca se sintió querido por lo que era, sino por lo que podía hacer. Y mientras el mundo lo aplaudía, él solo quería que alguien lo viera como persona. Thriller, la gloria y el comienzo del infierno. En 1982, Michael lanza Thriller y lo cambia todo. Ese disco no fue solo un éxito, fue el éxito. Más de 66 millones de copias vendidas. El álbum más vendido de la historia. Canciones como Beat It, Billie Jean y Thriller marcaron una generación. Michael se convirtió oficialmente en el rey del pop. Ganó 8 Grammys en una sola noche. La industria lo adoraba, los medios lo celebraban, las marcas se peleaban por él. Pero había un detalle que nadie veía. Michael ya estaba comenzando a romperse por dentro. Ese mismo año, mientras grababa un comercial para Pepsi, ocurrió un accidente que lo marcaría para siempre. Los efectos especiales salieron mal y su cabello se incendió. Michael sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. Fue hospitalizado de inmediato. Y ahí comenzó algo que lo acompañaría hasta su muerte: el dolor físico crónico. Para poder seguir trabajando, empezó a tomar analgésicos potentes, medicamentos fuertes. Al principio era por necesidad médica, pero con el tiempo se volvieron una rutina, una dependencia silenciosa. Además, ese accidente lo hizo aún más inseguro con su apariencia. Ya había comenzado a cambiar su rostro tras una cirugía de nariz, pero ahora el proceso se aceleró. Cirugías estéticas, tratamientos en la piel, blanqueamiento. El Michael que el mundo conocía empezaba a desaparecer físicamente. Y no era solo por estética, era por dolor emocional. En una entrevista con Oprah, él dijo algo estremecedor: "Mi padre me llamaba feo, me decía que tenía la nariz gorda. Eso me destruyó. No podía mirarme al espejo sin llorar". Michael no solo quería cambiar cómo se veía, quería dejar de ser él mismo. Borrar el dolor de su infancia, cambiar el rostro que tanto había sufrido. A esto se le suma que los medios comenzaron a obsesionarse con su aspecto. Cada cambio era analizado, criticado, burlado. Las portadas hablaban de sus cirugías como si fuera un monstruo. Y Michael se encerraba más. En lugar de buscar apoyo, se refugiaba en lo único que podía controlar: su imagen. Cada nuevo procedimiento era una forma de reconstruirse, pero también de deshacerse. Mientras tanto, seguía ayudando a causas benéficas. Participó en We Are the World, canción que recaudó más de $60 millones para combatir la pobreza en África. El mundo lo admiraba, pero nadie lo conocía de verdad, porque aunque lo veían como un dios, por dentro seguía siendo ese niño con miedo, inseguro, necesitado de amor. Neverland, el paraíso que escondía un infierno. A fines de los 80, Michael Jackson compró un rancho de más de 1,000 hectáreas en California. Lo convirtió en un parque de diversiones privado con zoológico, cine, tren, carrusel, y lo llamó Neverland, como el país de nunca jamás, donde los niños nunca crecen. Pero Neverland no era solo una fantasía, era una huida. Michael intentaba construir lo que nunca tuvo: una infancia. Allí recibía niños enfermos, organizaba fiestas y los acompañaba personalmente. Para él, esos niños eran un reflejo de lo que pudo ser y nunca fue. Pero para el mundo, empezó a aparecer algo más oscuro. En 1993, Jordan Chandler, un niño de 13 años, y su padre acusaron a Michael de conducta inapropiada. La policía allanó Neverland. No encontraron pruebas concluyentes, pero la opinión pública ya había emitido su veredicto: culpable. La humillación fue brutal. Fotografías íntimas, registros policiales, titulares en todo el mundo. Michael, entre lágrimas, negó todo, pero nunca volvió a ser el mismo. 4 meses después, llegó a un acuerdo extrajudicial por entre 15 y 25 millones de dólares. Su equipo dijo que no era una admisión de culpa, sino un intento por detener el infierno mediático, pero la mancha quedó para siempre.
En 2003, un documental llamado Living with Michael Jackson lo puso de nuevo bajo fuego. Michael admitió que dormía con niños, no sexualmente, aclaró, sino como acto de amor y ternura. El mundo no lo entendió. Los medios lo destruyeron. La gente dejó de verlo como un ídolo y empezó a verlo como un peligro. ¿Por qué hacía eso? Psicólogos explican que Michael podía estar experimentando una regresión emocional, volver a comportamientos infantiles como mecanismo de defensa. No quería estar con niños para dañarlos, quería ser uno de ellos, porque solo con ellos se sentía libre, porque los niños no le pedían nada. Juicio, aislamiento y decadencia. En 2005, Michael enfrentó el juicio más duro de su vida. Fue acusado formalmente de abuso sexual infantil. Durante 14 semanas, su vida fue desmenuzada frente al mundo entero. El tribunal, los medios, el público, todos querían saber si el rey del pop era un monstruo. La fiscalía presentó testimonios, imágenes, historias. La defensa contrarrestó con pruebas, amigos, empleados, expertos. Fue un circo mediático. Y Michael, frágil, demacrado, temblando, llegaba cada día al juzgado como un prisionero. Finalmente, fue declarado inocente de todos los cargos, pero ya era tarde. Su reputación había sido destrozada, su salud física y mental colapsada. Se alejó de los escenarios, de los fans, del mundo. Se convirtió en una sombra. Y su refugio, otra vez, fueron los medicamentos. Sufría insomnio severo, dolores constantes, ansiedad. Tomaba calmantes, pastillas para dormir, analgésicos cada vez más fuertes. Cada sustancia era una muleta para seguir existiendo, sin tener que sentir. Mientras tanto, enfrentaba problemas financieros. Había gastado millones en Neverland, en juicios, en lujos. Vendió propiedades, perdió aliados y poco a poco fue desapareciendo de los medios. De ídolo global a mito viviente. This is it. El último intento. En 2009, Michael sorprendió al mundo. Anunció su regreso con una serie de conciertos titulada This Is It. La expectativa fue inmediata. Las entradas se agotaron en minutos. Pero había un problema. Su cuerpo ya no resistía. Tenía 50 años. 10 sin hacer una gira. Dolores de espalda, insomnio crónico, fatiga constante. Y para soportar los ensayos dependía de un medicamento llamado Propofol. Un sedante de uso hospitalario. Nunca debería ser usado para dormir en casa, pero Michael ya no podía conciliar el sueño sin él. Lo llamaba mi leche. El 25 de junio de 2009, después de una jornada de ensayos, su médico personal, Conrad Murray, le administró la dosis habitual de Propofol. Esa noche, Michael no despertó. Un paro respiratorio lo mató mientras dormía. Cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde. Su muerte estremeció al mundo. Pero la verdad era esta. Michael llevaba años muriendo por dentro. ¿Quién lo mató realmente? Oficialmente, Michael murió por una sobredosis mal administrada, pero la verdadera causa fue mucho más profunda. Lo mató la explotación, lo mató el abandono, lo mató una industria que lo exprimió hasta la última gota y lo desechó cuando dejó de ser rentable. Desde niño fue un producto, y cuando ese producto se rompió, nadie quiso repararlo. Mandarlo a rehabilitación significaba cancelar conciertos, perder millones. Así que fue más rentable seguir dopándolo que detenerlo. Más fácil callar que ayudar. Lo sabían, todos lo sabían. Managers, promotores, amigos, familiares. Sabían que tomaba Propofol. Sabían que no dormía. Sabían que estaba al borde y nadie hizo nada. Porque mientras él sufría, ellos ganaban. Así de cruel es la fama. La última reflexión. Michael Jackson fue un genio. Pero también fue un niño asustado, un adulto solo, un símbolo de lo que puede pasar cuando confundimos talento con valor humano. Rompió récords, cambió la música, influenció a generaciones, pero nunca fue libre. Su vida fue una sucesión de abusos, exigencias, manipulaciones, adicciones y silencios. Amó como pudo, ayudó como supo, pero lo que más necesitó, nunca lo tuvo: paz. Esta historia no es solo una tragedia personal, es una advertencia colectiva, porque el mundo lo adoró cuando brillaba y lo ignoró cuando se apagaba. Si esta historia te impactó, no te vayas, aquí te enteras, aquí te quedas.